Algo terrible te está pasando y ni siquiera te das cuenta. Hay algo profundamente mal en la forma en que vives. Algo que está saboteando tu mente, tus decisiones, tu destino. Lo peor, ni siquiera eres consciente de que estás atrapado en esta trampa invisible. Lo sientes en lo más profundo de tu ser, una sensación de vacío, de desconexión, de que algo falta, pero no puedes explicarlo. Sientes que podrías ser más fuerte, más libre, más auténtico, pero algo te mantiene encadenado. Ahora escucha con atención, no es culpa tuya, pero sí es tu responsabilidad despertar. La verdad es que la mayoría de las personas viven una vida que no es realmente suya. Son esclavos de ideas, traumas y patrones que les fueron impuestos sin que siquiera lo notaran. Estás viviendo un guión que no escribiste. Sigues reglas que nunca cuestionaste. Actúas como esperan que actúes, piensas como te han enseñado a pensar. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que hay una salida? ¿Un camino que podría devolverte la vida que realmente te pertenece? Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió ese camino. Lo llamó el proceso de individuación. Un método de autodesarrollo tan poderoso que puede transformar a una persona común en alguien extraordinario. Pero aquí está el problema, no todos podrán recorrer este camino. No todos tienen el coraje de enfrentarse a su propia verdad. Solo unos pocos podrán acceder a este conocimiento exclusivo. La pregunta es, ¿serás uno de ellos? ¿O seguirás atrapado en la mentira? Ignorar esto puede ser tu peor decisión. Aquellos que eligen cerrar los ojos a esta verdad están condenados a una existencia vacía, a una vida mediocre, a una mente fragmentada. Puedes seguir creyendo que tienes el control, pero la dura realidad es que, sin este conocimiento, eres solo una marioneta de fuerzas invisibles. El miedo, la ansiedad, la falta de propósito, el vacío existencial, todo esto tiene una causa. Jung descubrió cómo curar esta enfermedad silenciosa. Pero si decides ignorarlo, estarás renunciando a tu única oportunidad real de ser libre. Seguirás cometiendo los mismos errores, sintiéndote atrapado en la misma rutina y sufriendo en las mismas áreas de tu vida, sin saber por qué. La mayoría de la gente nunca descubrirá esto. La mayoría seguirá en la oscuridad, repitiendo patrones que los destruyen lentamente. Pero tú aún tienes una oportunidad. Mira este vídeo hasta el final y descubre el secreto que puede liberar tu mente. En este vídeo, te voy a revelar exactamente cómo funciona el proceso de individuación de Carl Jung. Vas a entender por qué la mayoría de las personas nunca se convierten en quienes realmente están destinadas a ser. Aprenderás los pasos exactos para romper las cadenas invisibles que te aprisionan y transformarte en la versión más poderosa de ti mismo. Pero cuidado, este no es un camino fácil. No es para los débiles. No es para los que tienen miedo de la verdad. Si tienes el coraje de mirar dentro de ti y enfrentarte a lo que realmente te está impidiendo crecer, entonces este vídeo puede marcar el comienzo de tu revolución personal. Así que dime, ¿estás listo para la verdad? Porque, después de escuchar lo que voy a revelarte, tu visión del mundo nunca volverá a ser la misma. Empecemos. El camino hacia el crecimiento personal no es lineal. Muchos pasan la vida atrapados en patrones automáticos, sin cuestionar sus propias contradicciones internas. El concepto de individuación, introducido por Carl Jung, nos recuerda que la verdadera realización surge de la integración entre el consciente y el inconsciente. Ignorar esta dinámica conduce a un estado fragmentado, donde partes del yo permanecen ocultas, saboteando el desarrollo de la autoestima. Para quienes buscan la superación personal, el primer paso es reconocer que dentro de sí existen fuerzas desconocidas que claman por expresión. La búsqueda de una mentalidad ganadora exige más que una simple motivación momentánea. Se requiere un esfuerzo profundo para ver más allá de las ilusiones creadas por el ego. En el inconsciente se almacenan miedos, deseos reprimidos y patrones heredados que moldean nuestras decisiones. Integrarlos en la conciencia permite desbloquear un potencial inmenso, impulsando la productividad diaria y fortaleciendo la gestión del tiempo. La individuación es el proceso que transforma conflictos internos en crecimiento real. Sin este proceso, la persona sigue siendo una marioneta de sus propias sombras, repitiendo errores sin entender su origen. La falta de autoconocimiento genera inseguridad y limita la capacidad de tomar decisiones alineadas con el propósito de vida. Al avanzar en la individuación, se desarrolla una mayor inteligencia emocional, permitiendo gestionar mejor las emociones y reacciones ante desafíos externos.
La clave está en atreverse a enfrentar lo desconocido dentro de uno mismo. A medida que una persona se sumerge en su propia psique, empieza a notar patrones ocultos que han dirigido su vida en segundo plano. Creencias limitantes, traumas no resueltos y expectativas sociales internalizadas influyen en su conducta sin que lo perciba. Romper estas barreras internas es un paso esencial hacia la transformación personal. No se trata de cambiar para encajar en una imagen idealizada, sino de despojarse de lo falso para descubrir la esencia genuina del ser. El camino de la individuación no es fácil ni rápido, pero los resultados son invaluables. Con cada paso, la persona gana mayor claridad sobre sus objetivos y un sentido más profundo de dirección en la vida. Su capacidad de tomar decisiones se fortalece, y la necesidad de validación externa disminuye. En este punto, la motivación personal deja de depender de factores externos y se convierte en un fuego interno que impulsa cada acción. Sin embargo, la individuación no es un destino final, sino un proceso en constante evolución. A medida que se avanza, nuevos aspectos del inconsciente emergen, exigiendo reconocimiento y trabajo interior. Es aquí donde se abre el siguiente nivel de exploración, la búsqueda de la totalidad psicológica, un ideal que, aunque inalcanzable en su totalidad, ofrece un camino de autodescubrimiento profundo y significativo. El anhelo de totalidad psicológica es una constante en quienes buscan el crecimiento personal. Aunque alcanzar un estado de integración absoluta sea imposible, la simple intención de perseguirlo genera un impacto profundo en la forma en que la persona experimenta la vida. La verdadera transformación no ocurre al adquirir conocimiento superficial, sino al profundizar en la propia psique y enfrentar lo que se ha evitado. Este proceso impulsa el desarrollo de la autoestima, ya que permite a la persona aceptarse en su totalidad, sin negaciones ni falsas ilusiones. Aquellos que se esfuerzan por la superación personal comprenden que la totalidad psicológica no es sinónimo de perfección, sino de autenticidad. Integrar luces y sombras permite que el individuo se libere de las cadenas de la culpa, el miedo y la inseguridad. Al hacerlo, se fortalece la mentalidad ganadora, ya que la persona deja de identificarse con las limitaciones autoimpuestas y adopta una visión más expansiva de sí misma. Esta evolución interior se refleja en todas las áreas de la vida, desde la forma en que enfrenta desafíos hasta su capacidad de construir relaciones más profundas y genuinas. La totalidad psicológica también influye en la productividad diaria. Cuando una persona está alineada con su esencia, su energía se canaliza hacia objetivos que realmente resuenan con su propósito. La dispersión mental y la procrastinación dejan de ser obstáculos constantes, pues la motivación surge de un lugar interno de claridad y determinación. La gestión del tiempo se optimiza cuando cada acción tiene un sentido profundo y deja de estar impulsada por la inercia o la validación externa. Sin embargo, el camino hacia la totalidad psicológica implica atravesar periodos de incertidumbre y caos. A medida que el individuo se desprende de viejas estructuras mentales, puede experimentar resistencia interna y crisis existenciales. Aquí es donde la inteligencia emocional juega un papel clave, permitiendo que la persona navegue por estas transiciones sin caer en la desesperación o el estancamiento. Aprender a observar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas es una habilidad esencial para avanzar en este proceso. En este punto, surge una comprensión profunda sobre las verdaderas metas y objetivos de la vida. Ya no se trata de cumplir con expectativas externas ni de seguir caminos predefinidos, sino de construir un sendero propio, basado en la autenticidad y el autoconocimiento. La búsqueda de la totalidad psicológica no solo redefine la manera en que se percibe el éxito, sino que también transforma la relación del individuo con el tiempo, la felicidad y el sentido de propósito. La totalidad psicológica, aunque inalcanzable en su totalidad, sigue siendo un horizonte que guía el proceso de transformación personal. La verdadera realización no está en la meta final, sino en la expansión constante de la conciencia y en la disposición a evolucionar. En este punto, surge una necesidad natural de romper con las limitaciones impuestas por la sociedad y explorar la vida desde una perspectiva más libre y auténtica. Desde el nacimiento, la sociedad impone etiquetas y expectativas que moldean la identidad de cada persona. Sin embargo, quienes buscan el crecimiento personal pronto descubren que estos roles pueden convertirse en prisiones invisibles. La individuación es el proceso de cuestionar estas imposiciones y redescubrir quién se es realmente, sin la necesidad de encajar en moldes preestablecidos. Romper con esta programación permite el desarrollo de la autoestima, ya que la persona deja de depender de la aprobación externa para validar su existencia.
Aquellos que se atreven a desafiar los mandatos sociales suelen enfrentar resistencia, tanto externa como interna. La superación personal requiere valor para soportar la incomodidad de la incertidumbre y la posibilidad de rechazo. Sin embargo, el precio de no hacerlo es mayor, una vida regida por normas que no reflejan la verdadera esencia del individuo. Para desarrollar una mentalidad ganadora, es esencial soltar el miedo a lo que otros pensarán y centrarse en el propio camino de autodescubrimiento. Cuando alguien deja de vivir según expectativas externas, su energía mental y emocional se libera. Esto impacta directamente en la productividad diaria, ya que las acciones dejan de estar motivadas por la necesidad de cumplir con estándares ajenos. En su lugar, cada tarea se alinea con la esencia del individuo, permitiendo una gestión del tiempo más eficiente y significativa. La motivación deja de depender de factores externos y surge desde una fuente interna de propósito y claridad. A medida que la individuación avanza, la relación con uno mismo y con los demás cambia drásticamente. La inteligencia emocional se fortalece, permitiendo interacciones más auténticas y menos reactivas. Ya no se actúa desde la necesidad de aceptación, sino desde un espacio de confianza en la propia identidad. Esto transforma la forma en que se manejan conflictos, desafíos y relaciones interpersonales, creando un sentido de estabilidad mental que antes parecía inalcanzable. Los metas y objetivos también sufren una transformación. Cuando se dejan atrás las expectativas impuestas, las aspiraciones dejan de estar basadas en el deber ser y pasan a reflejar deseos genuinos. Se empiezan a construir proyectos y sueños que resuenan con la identidad real del individuo. Este es el punto donde la transformación personal se vuelve irreversible. El deseo de autenticidad es más fuerte que la comodidad de seguir el camino dictado por la sociedad. Trascender los roles sociales no significa aislarse o rechazar el mundo exterior, sino integrar la propia autenticidad dentro de él. Al soltar las cadenas de las expectativas impuestas, se descubre una libertad que no depende de circunstancias externas. Sin embargo, este proceso no está exento de desafíos. Para sostenerlo, es necesario desarrollar una base interna de fortaleza que permita enfrentar la incertidumbre sin perder el rumbo. Aquí es donde entra el siguiente nivel de individuación, el desarrollo de una competencia real para manejar la vida desde una posición de autodominio y confianza. El crecimiento personal no solo implica conocerse a sí mismo, sino también desarrollar habilidades que permitan enfrentar la vida con mayor destreza. La individuación no es un proceso meramente introspectivo, es una transformación que se refleja en la acción. A medida que alguien avanza en su camino de autoconocimiento, su capacidad para resolver problemas y tomar decisiones estratégicas mejora exponencialmente. El desarrollo de la autoestima se fortalece, pues el individuo se siente más preparado y seguro en sus capacidades. La superación personal requiere una adaptación constante a los desafíos que la vida presenta. Cuando una persona se libera de las limitaciones impuestas por el miedo y la inseguridad, su mente se expande hacia nuevas posibilidades. Esta expansión va acompañada de una mentalidad ganadora, donde los errores dejan de percibirse como fracasos y se convierten en oportunidades de aprendizaje. Así, el individuo desarrolla una resistencia natural ante la adversidad y un sentido de control sobre su propio destino. A nivel práctico, la individuación impacta en la productividad diaria. Una persona que ha integrado su inconsciente en su conciencia toma decisiones más alineadas con sus valores y metas, evitando la procrastinación y el autosabotaje. Cada acción tiene un propósito claro, lo que permite una gestión del tiempo mucho más efectiva. En lugar de dispersarse en distracciones o actividades sin sentido, el individuo canaliza su energía hacia lo que realmente le genera crecimiento y evolución. Otro aspecto clave es el desarrollo de la inteligencia emocional. La individuación lleva a un mayor entendimiento de las propias emociones y de cómo éstas afectan el comportamiento. A medida que una persona se vuelve más consciente de sus reacciones y patrones internos, puede regular sus respuestas ante situaciones de estrés o incertidumbre. Esta estabilidad emocional se traduce en una mayor capacidad para enfrentar desafíos sin caer en la ansiedad, la frustración o la impulsividad. Con una mentalidad más clara y habilidades más refinadas, las metas y objetivos se redefinen. Ya no se persiguen sueños impuestos por la sociedad o la familia, sino aspiraciones auténticas que reflejan la verdadera esencia del individuo. La persona empieza a desafiarse a sí misma, explorando nuevos territorios y desarrollando competencias que antes parecían inalcanzables. La transformación personal se vuelve evidente en la manera en que enfrenta cada obstáculo,
viendo en ellos oportunidades para fortalecerse y evolucionar. Sin embargo, aumentar la competencia no significa solo adquirir nuevas habilidades técnicas o intelectuales. Es un cambio de paradigma donde la persona deja de ver el mundo como un conjunto de obstáculos y comienza a verlo como un campo de posibilidades. Esta transformación interna es la base para enfrentar los estados psicológicos negativos que surgen cuando se vive una vida sin propósito. Aquí entra el siguiente aspecto fundamental de la individuación: combatir el sufrimiento psicológico y la sensación de estar atrapado en una existencia sin dirección. El sufrimiento psicológico no surge de la nada. En muchos casos, es el resultado de una desconexión profunda con la propia esencia, de una existencia regida por el conformismo y el miedo. La individuación actúa como un antídoto para este vacío existencial, ofreciendo un camino hacia el crecimiento personal basado en la autenticidad y el autoconocimiento. Al explorar las partes reprimidas del yo, la persona deja de ser prisionera de una identidad fragmentada y empieza a recuperar su poder interno. El desarrollo de la autoestima es una consecuencia natural de este proceso, pues el individuo se reconoce a sí mismo sin máscaras ni autoengaños. El estancamiento emocional es uno de los mayores enemigos de la superación personal. La ansiedad y la depresión, en muchos casos, no son simples desequilibrios químicos, sino síntomas de una vida que no se está viviendo de acuerdo con su potencial. La mente y el cuerpo reaccionan cuando se ignoran los propios deseos, talentos y aspiraciones. La individuación ofrece una vía para desenterrar esas partes olvidadas y traerlas a la superficie, devolviendo a la persona la sensación de propósito y dirección. Una mentalidad ganadora no se construye solo con pensamientos positivos, sino con un compromiso real con la propia evolución. Cuando una persona está atrapada en patrones de sufrimiento, su energía se disipa en la preocupación y la evasión, lo que afecta directamente su productividad diaria. La procrastinación, la falta de motivación y el sentimiento de estar perdido suelen ser señales de un yo que ha sido reprimido. Al reconectar con su verdadera esencia, el individuo recupera el sentido de enfoque y claridad, lo que mejora significativamente su gestión del tiempo. Cada día deja de ser un peso y se convierte en una oportunidad para avanzar en el camino de la transformación. Uno de los aspectos más poderosos de la individuación es el desarrollo de la inteligencia emocional. Al aprender a identificar la raíz de su sufrimiento, la persona deja de ser una víctima de sus propias emociones. En lugar de reaccionar de forma automática a la ansiedad o la tristeza, aprende a observarlas, entender su origen y utilizarlas como señales de lo que necesita ser trabajado. Esta capacidad de autoobservación y autorregulación permite afrontar la vida con mayor estabilidad y resiliencia, sin depender de factores externos para sentirse bien. Superar el sufrimiento psicológico también implica redefinir los metas y objetivos de la vida. Muchas veces, las personas persiguen caminos que no les pertenecen, lo que genera frustración y agotamiento. Al avanzar en la individuación, se desarrolla una claridad interna que permite distinguir entre lo que es auténtico y lo que ha sido impuesto por la sociedad o el entorno. La persona deja de vivir en función de expectativas ajenas y comienza a diseñar una vida que realmente le aporte satisfacción y sentido. El proceso de individuación no solo ayuda a superar el sufrimiento, sino que también prepara a la persona para evitar que éste se repita en el futuro. No se trata de eliminar por completo la ansiedad o la tristeza, sino de aprender a manejarlas de forma que no dominen la vida. Sin embargo, para sostener este estado de equilibrio, es necesario desarrollar una mente sólida, capaz de resistir los impactos emocionales y externos sin perder su centro. Aquí es donde entra el siguiente nivel: cultivar una mentalidad estable y resiliente. La estabilidad mental no significa ausencia de emociones, sino la capacidad de experimentarlas sin ser controlado por ellas. En el camino del crecimiento personal, la individuación permite construir una base interna tan fuerte que las crisis externas dejan de causar un impacto destructivo. La clave está en la integración de todas las partes del ser, en aceptar tanto la luz como la sombra sin negar ninguna faceta de la propia identidad. Esto genera un desarrollo de la autoestima sólido, basado en la aceptación genuina y no en la validación de los demás. La superación personal no depende solo de la fuerza de voluntad, sino de la capacidad de mantenerse firme incluso en los momentos difíciles. Aquellos que han avanzado en su proceso de individuación entienden que los altibajos de la vida son inevitables, pero su respuesta ante ellos es lo que define su crecimiento. Una mentalidad ganadora no se basa en evitar problemas, sino en enfrentarlos con inteligencia y madurez. Al cultivar esta estabilidad,
el individuo se convierte en alguien que no se deja llevar por las circunstancias, sino que actúa con consciencia en cada situación. Una mente estable impacta directamente en la productividad diaria. Cuando la ansiedad y la duda dejan de consumir energía, la persona puede enfocarse en lo que realmente importa. La dispersión mental disminuye y la gestión del tiempo mejora, ya que las acciones se realizan con un propósito claro y sin la interferencia del caos emocional. La disciplina deja de ser una lucha y se convierte en un estado natural, pues la mente ya no está atrapada en conflictos internos innecesarios. El control emocional es otro aspecto esencial en este proceso. La inteligencia emocional permite manejar los desafíos sin caer en reacciones impulsivas o destructivas. La individuación enseña que no todo merece una respuesta inmediata, y que muchas veces el mejor movimiento es la observación y la estrategia. Esto no solo fortalece la estabilidad personal, sino que también mejora la calidad de las relaciones interpersonales, reduciendo conflictos y promoviendo conexiones más auténticas. En este punto, los metas y objetivos de la vida se consolidan con mayor claridad. La persona ya no se deja llevar por distracciones ni por deseos pasajeros, sino que sigue un camino definido con convicción. Su visión del éxito se transforma, dejando de depender de factores externos y alineándose con su propósito interno. La transformación personal alcanza un nivel donde la paz mental y el crecimiento se convierten en el nuevo estándar de vida. Cuando se logra esta estabilidad, las crisis dejan de ser una amenaza y se convierten en oportunidades de evolución. La individuación permite que el individuo enfrente la vida desde una posición de seguridad interna, sin miedo a los cambios ni a las dificultades. Sin embargo, este no es el final del camino, sino el inicio de una nueva forma de vivir, donde cada desafío es visto como una oportunidad para crecer. Aquí es donde se abre la gran pregunta: ¿qué sigue después de alcanzar este estado de autoconocimiento? La mayoría de las personas viven atrapadas en una identidad que no eligieron, arrastradas por expectativas sociales, miedos internos y creencias limitantes. Se conforman con una existencia sin dirección, donde la ansiedad, la frustración y la falta de propósito se convierten en una constante. Pero, ¿realmente quieres seguir viviendo así? ¿Aceptarás pasar el resto de tu vida sin descubrir quién eres en esencia? Carl Jung nos mostró que la individuación no es un lujo filosófico, sino una necesidad vital. Solo aquellos que se atreven a enfrentar su propio inconsciente logran liberarse de las cadenas invisibles que los atan a una vida mediocre. La transformación personal no es instantánea, pero cada paso en este proceso fortalece la mente, expande la conciencia y abre la puerta a una existencia más auténtica y plena. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar el control de tu vida o seguirás repitiendo los mismos patrones de siempre? ¿Vas a desafiar tus creencias y explorar tu verdadero potencial, o seguirás siendo esclavo de un sistema que no se preocupa por tu felicidad? La decisión es tuya. Si quieres seguir aprendiendo sobre este proceso y cómo aplicarlo en tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí exploramos ideas poderosas que pueden cambiar tu mentalidad y llevarte al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo video.